Nosotros somos RTV Medios Radiovisión, la radio con imagen de contenido motivacional por excelencia, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo de habla hispana, a través de nuestra plataforma Radiovisión GDL en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Radiovisión GDL, motivando la razón y el espíritu. Muy buenas tardes a todos, amigos, familiares, conocidos de este famoso, interesante y muy valioso canal Radiovisión de YouTube. Estamos de regreso, motivados con la intención de transmitir y compartir información de valor. Amamos la idea de compartir el conocimiento interior del ser, de la mente, espíritu, mente, alma. El alma nos referimos a la emoción y obviamente el cuerpo en cuanto a el tratado ético de nuestro organismo, que fue originalmente creado de manera perfecta. Considero sumamente valioso este conocimiento porque el pilar central de tu vida es precisamente tu ser integral. Espíritu, mente, alma y cuerpo. Esas 4 entidades son de naturaleza sagrada. Por lo tanto, debemos tener un conocimiento de qué es cada una de estas entidades, mediante qué leyes se dirigen, cómo se comportan, cuáles son sus fenómenos y, muy importante, cómo los podemos mejorar. Ese es el enfoque que tenemos, un mejoramiento continuo de manera integral. Somos integrales de una manera muy amplia. Empezando por el individuo, tenemos esas 4 entidades: espíritu, mente, alma, cuerpo. Y justo después del individuo tenemos una esfera de influencia o un área de nuestra vida un poquito más amplia, que es el ámbito familiar. Ahí tenemos la relación de pareja, tenemos interacción con nuestros hijos y nuestros parientes inmediatos. No abarca familiares lejanos, simplemente lo que viene siendo tu núcleo familiar. Después de la familia tenemos una zona de responsabilidad o de vida más amplia, que viene siendo nuestro trabajo,
cualquier grupo al que pertenecemos, el área laboral. Vamos a resumirla como el área laboral de productividad. Entonces tenemos individuo, familia, trabajo, incluyendo cualquier grupo con el cual interactuamos. Después de esta tercera área de responsabilidad, viene una muy amplia que es el área social, que es, en términos más amplios, la humanidad entera. También tenemos una responsabilidad hacia la humanidad, y pues es una entidad que existe ahí, muy amplia. Obviamente nunca se ha intentado ni implica abordar la humanidad como uno solo, sino en actividades coordinadas, en conjunto, hacer algo por la humanidad, pero sí, importante cada quien contribuyendo desde su trinchera, poniendo su granito de arena. Si hacemos algo por la sociedad o la humanidad, si logramos extender nuestra visión y responsabilidad hacia abarcar la humanidad, superando nuestros intereses principales, que son individuo, familia, trabajo, estas tres áreas, la gran parte de la humanidad estamos inmersos en estas tres primeras áreas de vida o de responsabilidad. Entonces es muy importante, sumamente importante, trascender esos tres primeros niveles de vida y de responsabilidad y hacer algo por la sociedad. Realmente hay muy poco liderazgo impactando a la sociedad. Es una minoría de personas que ya están en ese nivel de conciencia y de acción hacia hacer algo por la humanidad. A mí en lo personal me motiva mucho impulsar al mayor número de personas a que podamos trascender estos primeros tres campos de acción: individuo, familia, grupo, para entonces poder impactar o hacer algo responsablemente por la humanidad. Si todos contribuimos en una mejora a nuestra capacidad, cada quien, pero hacer algo por la humanidad, pues definitivamente podemos crear un cambio y contribuir a una mejora. Se dice por ahí que lo peor que se puede hacer ante una situación es no hacer nada. Entonces, es mejor hacer algo, cualquier cosa, cualquier idea por más mal ejecutada o cualquier plan por más mal ejecutado que fuera, es mejor llevarlo a cabo que no hacer nada. Estoy seguro que estamos de acuerdo con este principio de lógica básica. Y después también, después de la humanidad, tenemos otras 4 zonas de vida, de acción o de responsabilidad. Tenemos lo que viene siendo plantas y animales, el universo animal y vegetal. Tenemos toda esta dinámica con el universo material, que viene siendo materia, energía, espacio, tiempo y nuestra interacción con lo material. Tenemos el campo espiritual, ampliamente la espiritualidad en su extensión máxima y todo lo que implica seres, entidades, conocidos o desconocidos. Todos hemos escuchado estos nombres de ángeles, arcángeles, querubines, no sé, que se murió un familiar y de repente se vio su entidad por ahí queriéndose comunicar con su familia. Todos estos fenómenos espirituales nos dan a entender que hay un mundo espiritual, aunque muchas personas, al preguntarles directamente que si han tenido alguna experiencia con este mundo espiritual, pues no todos tienen una experiencia objetiva, pero sí muchas personas tienen la experiencia de que han percibido familiares que se fueron, o un contacto con algún ángel o algún arcángel se escucha de repente, ¿no? Entonces yo creo firmemente que existe el universo espiritual y esta es la 7ª zona de vida, de acción o de responsabilidad, todo lo que es el mundo espiritual. Y la 8ª dinámica con la cual interactuamos, zona de vida, de responsabilidades, el área de Dios, el infinito,
el Ser Supremo. Entonces, si lo vemos, tenemos estos 8 campos de acción y nos integramos con todos ellos. No importa qué nivel de conciencia o qué tan degradado esté un ser humano, todos tenemos estos 8 campos de acción. Les nombramos las 8 dinámicas. Dinámicas porque viene de dynamis, fuerza o movimiento. Son 8 campos que están constantemente en movimiento y la manera en que interactuamos con ellos es a través de propósitos, impulsos o motivaciones. Muy bien. Hacemos pausa y nos vemos en un momento. Es momento de unos mensajes de interés para usted y regresamos. Pues bien, amigos y amigas, RTV Medios Radiovisión les invita para que se unan a nuestro equipo de producción y contenidos. Si tienes algún talento en el canto, la comedia, el baile, la declamación, el teatro, las noticias o los deportes, tenemos un espacio para ti. ¿Quieres participar en nuestros programas o tener el tuyo propio? Comunica tu propuesta al 3312 0607 16 y con gusto te atenderemos. Es más digno soñar en la grandeza e intentar alcanzarla que resignarte a la mediocridad. La mejor opción para viajar, Transportes LAR. Isla Contoy, Quintana Roo. Esta isla está situada en la confluencia del Mar Caribe y el Golfo de México, a 30 kilómetros al norte de Isla Mujeres. Tiene una superficie de 317 hectáreas, con playas de arena blanca, exuberantes palmeras y más de 150 especies de aves migratorias y residentes. Visita este y otros lugares de nuestro México con la seguridad y confort de Transportes LAR, ya que disponemos para tu comodidad de camionetas Sprinter para 20 pasajeros o autobuses de gran turismo con capacidad de 40 hasta 50 pasajeros. La mejor opción para viajar, Transportes LAR. Continuamos. Muy bien, bienvenidos y continuamos. Nos quedamos en el tema de las dinámicas, 8 dinámicas y dijimos que dynamis es fuerza o movimiento y de ahí viene este término. Son 8 campos de acción y son todos dinámicos y la manera en que se manifiesta esta dinámica desde nuestro ser integral es a través de 8 impulsos, motivos, propósitos, motivaciones. Es como decir, aquello que nos impulsa a movernos, a actuar y a accionar. Entonces vemos que somos seres de naturaleza integral y que esta integralidad es muy amplia, del individuo a la familia, a los grupos, a la humanidad, a los seres vivos, plantas y animales, al universo material, compuesto de materia, energía, espacio y tiempo, al universo espiritual en su totalidad, al infinito, el Dios, el Ser Supremo. ¿Para qué nos sirven estas dinámicas? Tienen varios fenómenos o aplicaciones prácticas en la vida. Una es que nos dice el nivel de conciencia real de un individuo. Si queremos saber objetivamente cómo es alguien, simplemente lo observamos a través de cómo se comporta, cómo controla estas 8 dinámicas y nos damos una idea muy clara de cuál es su nivel de conciencia, su nivel de ética, su nivel de responsabilidad, qué tanta comprensión o aplicación tiene de los valores en estas 8 dinámicas. Por ejemplo,
Un pordiosero tiene estas 8 dinámicas, por supuesto. Es un individuo, tiene espíritu, mente, emoción, un cuerpo, pero ¿cómo los tiene? Está en una confusión muy grave. Tiene una familia y si no la tiene, vamos a decir, no tiene esposa ahorita, normalmente viven solos en la calle, pero surgió de un padre y una madre, tuvo en origen una familia. No pertenece a un grupo productivo porque normalmente están improductivos en la calle, pero pertenece a un grupo que le llamamos comunidad. Entonces tiene su dinámica de grupo. Está en una humanidad y es parte de la humanidad. Tiene contacto con plantas, animales, se acuesta en un jardín, de repente traen sus perritos por ahí con ellos, acompañándolos. Y está en contacto con lo material en un estado de confusión. Si vemos sus posesiones, pues es literalmente materias o partículas, objetos, ropa, sus cosas en desorden, confusión. También tiene un contacto, vamos a decir, no tan consciente o no consciente con el mundo espiritual, pero pues el mundo espiritual existe independientemente de que él lo sepa o no. Y está el Dios todo. Dios es el todo, el presente, la totalidad de todas las cosas, y es una partícula dentro de este todo. A diferencia de un ser iluminado, si vemos por ejemplo cualquier maestro avanzado, Cristo, Buda, en relación a estas 8 dinámicas, ¿cómo las dirigían? Una gran diferencia. En el tope de la escala tenemos pues una persona con salud perfecta, energía radiante, una conciencia elevada, la emoción dirigida por el amor incondicional o el amor perfecto, y tenemos así en todas las dinámicas una influencia con un alto nivel de conciencia, ética y responsabilidad. Si un maestro o un ser avanzado tiene una pareja, pues es una relación armónica basada en el amor verdadero. Si tienen hijos, los dirigen con sabiduría, con amor, con comprensión, con un sentido muy preciso de justicia, cero violencia. Entonces crean seres completamente sanos y propositivos, creativos, que contribuyen a la sociedad. Son en general individuos que van a ser culminados, completos, seguros de sí mismos, que van a contribuir a la sociedad pues con aportaciones muy creativas. Y asimismo, ¿cómo dirige un ser avanzado un grupo? Pues normalmente asumen un alto nivel de liderazgo y de impacto. Desde ese nivel de conciencia elevado impactan al grupo y evolucionan al grupo, lo enseñan, lo corrigen, van expandiendo porque tienen toda esta energía creativa, tienen poder libre. Y un ser avanzado pues impacta de una manera efectiva y notoria a la humanidad en su función o en su misión, y asimismo se dirige su energía hacia plantas y animales, pues se armoniza, los ordena, tienen jardines hermosos y tienen posesiones. Vemos que tienen jardines muy ordenados. Las plantas y los animales son impactados por este campo espiritual que tienen los seres avanzados, que cualquier ser vivo se siente bien en su espacio, ¿no? Todo este espacio, la influencia que está abarcando un ser avanzado es muy armónica y es una energía que se siente y se percibe, que con sola presencia armoniza sus entornos. Y de ahí, materia, energía, espacio y tiempo, pues es prácticamente los objetos con los que estamos relacionados. También es muy observable que una persona de conciencia avanzada tiene mucho orden en sus materias, en sus muebles, espacios estéticos limpios, buen acomodo de las cosas, el manejo de la energía con un alto impacto de energía, el manejo del tiempo. Y asimismo en el mundo espiritual pues tienen una conciencia muy amplia de la espiritualidad,
y pueden dirigir el espíritu para ordenar la materia. Y también los seres avanzados tienen un contacto más directo, más cercano y de mucha mayor comprensión con la que nos vamos el ser divino, con Dios. Entonces, esa es la diferencia. Todos tenemos estas 8 dinámicas. La pregunta es cómo las estamos llevando, cómo las impactamos, de manera ordenada o desordenada. ¿Creamos bien o creamos destrucción? Entonces ahí el resumen es que este primer punto es que estas dinámicas nos sirven para identificar a una persona en cuanto a su nivel de conciencia real en relación al impacto, al mejoramiento o al orden que impregnan en estas 8 dinámicas. Otro fenómeno de estas dinámicas es que un individuo, si expande o mejora un porcentaje en estas dinámicas, en cualquiera de estas dinámicas, vamos a decir, mejora un 30% en su espíritu, mente, cuerpo, ese 30% lo va a expandir o lo va a impregnar en sus otras dinámicas. Al mejorar una dinámica, una de estas áreas de vida, mejoran las otras. Si una de estas dinámicas se va para abajo, normalmente se lleva abajo a las otras. Es decir, estas dinámicas están interactuando, son un cuerpo como un todo, una esfera o un conjunto inseparable. Las separamos solamente para explicarlas y para comprender la totalidad del todo, pero están íntimamente relacionadas, están íntimamente interactuando. Muy bien, entonces el proyecto que estamos implementando es muy importante porque le nombramos Salud, Desarrollo y Liderazgo Integral. Tenía que explicar estas 8 dinámicas para comprender el nivel o la amplitud de la integralidad a la que nos referimos. Si vamos a hablar de salud, vamos a hablar de salud integral, es decir, salud o bienestar en estas 8 dinámicas. Salud individual, salud en la familia, salud en los grupos, salud hacia la sociedad, hacia plantas y animales, un manejo del entorno o de la materia, energía, espacio, tiempo, lo físico, de manera saludable, una espiritualidad saludable y mi relación con Dios también saludable. Entonces, salud en estas 8 dinámicas, salud integral. Y asimismo, desarrollo integral, pues buscamos desarrollarnos. Entonces, desarrollo individual, familiar, grupal, desarrollo social, desarrollo hacia plantas y animales, hacia la materia, a lo espiritual y a lo divino. Y cuando contactamos o hablamos de liderazgo, exactamente la misma secuencia. Tenemos liderazgo individual, que sería el primer nivel de liderazgo. Sé líder de ti mismo, líder en la familia, líder hacia los grupos, liderazgo hacia un impacto social, liderazgo hacia plantas y animales, liderazgo hacia la materia, liderazgo espiritual y liderazgo de la energía divina. Es muy importante para nosotros compartir estos conceptos porque de manera realista el ser humano en general está muy necesitado de una cultura práctica y funcional. Buscamos impregnar en este conjunto de datos estas dos palabras, practicidad y funcionalidad. Es decir, voy a agregar otra, simplicidad. Somos enemigos de la complejidad y a mí en lo personal me gusta transmitir el conocimiento, aunque sean temas que por naturaleza son profundos, hacerlos comprensibles y alcanzables al entendimiento humano. Porque se ha demostrado a través de toda la historia en el tema educativo que un maestro puede sentirse muy interesante cuando complica una materia, pero pues no es funcional, ¿no? Si transmitimos complejidad,
creamos complejidad. Entonces preferimos hacer el conocimiento simple, asequible, y entonces la simplicidad resulta en algo muy importante. Lo podemos aplicar, lo que comprendemos lo podemos aplicar. Entonces buscamos la comprensión. ¿Cómo logramos comprensión? Con simplicidad. Hacer la teoría o el conocimiento que sea práctico, y también hacerlo funcional, que en la vida real funcione. Muy bien. Hacemos pausa y nos vemos en un momento. Es momento de unos mensajes de interés para usted y regresamos. Las adicciones no son un juego y se convierten en verdaderas pesadillas para el ser humano. Es muy difícil revertir sus efectos, aniquilan tu libertad y te convierten en esclavo. Aléjate del entorno de personas adictas y si compartes con ellas, mantén firme tu voluntad. No te permitas probar ni por curiosidad. Las adicciones son un cáncer social que hombres y mujeres libres debemos erradicar. Cuida tu salud, construye tu futuro. Como lo menciona en forma reiterada Robert Kiyosaki, los nuevos tiempos nos llevan a una concepción diferente en la búsqueda de la estabilidad financiera. En nuestra era tenemos vasta información que debiera revertir las conductas de los empleos tradicionales para convertirnos en promotores de procesos avanzados para la generación de ingresos. Recordemos las palabras que consignan: no es el trabajo arduo, sino inteligente el que nos impulsa a la libertad financiera. El gran principio para una economía personal sana es disciplinar las emociones para que el gasto nunca supere al ingreso. Una mascota no es un juguete desechable. Es un ser vivo que necesita espacio, respeto, alimento, aseo, cariño y cuidados. Un ser vivo que siente, que sufre y que requiere de atenciones. Si decides adoptar una mascota, considera estos compromisos y asúmelos con responsabilidad. A cambio, recibirás la lealtad y uno de los cariños más sinceros. Una mascota, tu mejor compañía. Hola amigos, hoy como todos los días saludándoles su servidor Gerardo Ibarra con la reflexión del día de hoy. Has oídos sordos a quienes te piden que seas realista. Esto solo conduce a la mediocridad. Materializa tus sueños ejecutando las acciones que te lleven a su realización. Y recuerda, si tienes que decidir, decide por lo mejor. Lo único rescatable del pasado es lo que aprendimos en él. La mejor opción para viajar, Transportes LAR. Isla de Holbox en Quintana Roo. Se localiza al noroeste de Cancún, con 42 kilómetros de largo y está separada de la costa del continente de México por una laguna donde se encuentra el santuario de los flamingos, los pelícanos y otras criaturas exóticas. Sus calles son de arena blanca y hay muy pocos automotores, lo que la convierte en un destino turístico virginal. Visita este y otros lugares de nuestro México con la seguridad y confort de Transportes LAR, ya que disponemos para tu comodidad de camionetas Sprinter para 20 pasajeros o autobuses de gran turismo con capacidad de 40 hasta 50 pasajeros. La mejor opción para viajar, Transportes LAR. Continuamos. Muy bien, bienvenidos nuevamente. Después de esta pausa continuamos compartiendo información y conocimiento de valor. Estamos hablando de un tema crucial, sumamente importante, que es la salud, desarrollo y liderazgo. Hay una relación y partimos de una premisa. Regresando del liderazgo, no puedo tener liderazgo si no me he desarrollado. No puedo desarrollarme plenamente si no tengo salud. En otras palabras, si no tenemos salud,
no podemos realmente impactar hacia afuera. Cuando estamos enfermos, gran parte de nuestra energía de mente, atención, nuestra energía vital y de pensamiento está inmersa en nuestro dolor, en nuestro malestar. Se le nombra un ser introvertido o interiorizado. Socialmente introvertido normalmente lo conceptualizamos como alguien que es callado, no comunicativo. En este término, en la terapia, introvertido simplemente significa alguien que está mirando hacia adentro. ¿Y qué es hacia adentro? Su mundo mental o su cuerpo interno. Entonces, introvertido simplemente significa tener nuestra atención hacia adentro. Esta atención, que son unidades de vida reales o unidades de la mente, que deberían estar libres para observar, analizar, plantear y resolver problemas, deberíamos tener el 100% de esa energía de vida o mente para enfrentar y resolver los problemas, o simplemente para contemplar y disfrutar la vida. Pero esa energía, que es muy sutil o muy volátil, la energía de la vida, del pensamiento, de la mente, puede estar atrapada, y normalmente en el ser humano todos tenemos parte de nuestra energía de vida atrapada en el pasado, en nuestros problemas, en nuestro cuerpo o en el futuro, futurizando lo negativo. Es una energía que se puede atrapar, se dispersa, se confunde, se atrapa, se va al dolor. Este concepto de la energía es sumamente importante porque es por lógica básica que deberíamos tener el 100% de nuestra energía hacia la creatividad, hacia la creación, hacia la producción, hacia la diversión, hacia el juego de la vida. Pero imagínate que el 50% de esa energía vital está en mis problemas, en mi dolor, en mis malestares, hablando de enfermedad, o en mi estrés, en mi neurosis, en mi preocupación, en mis ansiedades, hablando de la enfermedad emocional. O podría estar atrapada en mis culpas, arrepentimientos, en esta sensación de no estar actuando bien, que viene siendo la conciencia de lo espiritual, que nos da la sabiduría o la certeza de ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Entonces, regresando al punto, salud. ¿Qué significa salud y por qué es tan importante? Antes de hablar de la salud, quiero dar una realidad objetiva de cuál es la realidad, viendo directamente a la cara, la realidad planetaria en relación al tema de la salud. Hablando de México, acabo de participar en un taller intensivo donde fueron varios especialistas. Me quedé impactado que mencionaron que México es el país más enfermo del planeta. También se sabe que México es el país que más refresco consume. Es el país más enfermo del planeta. Es el país que más enfermo está, el que más refrescos consume. Las estadísticas de obesidad y diabetes, el 70% de los mexicanos tienen obesidad y diabetes, y nos dieron una estadística ahí que me dejó un poco frío, que nos dijeron que el cáncer está previsto para esta era en la que estamos, vamos a decir esta década, que 8 de cada 10 mexicanos van a terminar teniendo cáncer. Imagínate las estadísticas de la muerte, de la salud. Entonces, parece que esta sociedad, hablando del establecimiento, el establishment que le nombran algunos, o el status quo, esta maquinaria social, parece que está más bien enfocada a crear la enfermedad que a crear la salud. Y sí necesitamos saber este tema, cómo
desde mi conciencia crear salud? ¿Puedo crear salud o estoy sujeto a lo que me imponga la sociedad en cuanto a mi nivel de salud? Las enfermedades que se dicen incurables, ¿podrían ser curables? La etiqueta de enfermo del corazón de por vida podría cambiar. Podríamos impactar sobre mi corazón para decir, o sobre la alta y baja presión, podría hacer algo para quitarle lo incurable. Podríamos curar el alta y baja presión o simplemente mejorarla al máximo. La diabetes podríamos mejorarla al máximo o podría curarse. El cáncer podría curarse. Bueno, es muy relativo porque depende de la determinación, del nivel de vitalidad, depende del propósito y la capacidad que las personas tengan de manejar lo que estamos hablando: pensamiento, mente, emoción, cuerpo. Es una verdad, es una realidad cruda que la ignorancia de las personas, la principal ignorancia es el desconocimiento de sí mismo, de su propia energía. ¿Qué es pensamiento? ¿Qué es mente? ¿Qué es alma o emoción? Y cómo estas tres entidades que son pura energía, cómo impactan a nuestra salud si la dirigimos para crear salud, o cómo impactan a nuestra enfermedad si las dirigimos para crear enfermedad. Y este es un hecho que se puede demostrar. El ser humano dirige su mente, su propio pensamiento, su propia mente, sus emociones para crear ya sea salud, si la dirige correctamente, o para crear enfermedad si la dirige incorrectamente. Tema muy importante. Todos deberíamos estar sumamente interesados en el tema de la salud, porque las estadísticas sociales están aumentando hacia cada vez más gente enferma, cada vez enfermedades que se etiquetan como incurables, cada vez más dependientes del sistema médico. Y eso es correcto. Quiero aclarar, es muy correcto acudir a los médicos cuando estamos enfermos, pero deberíamos tener una sabiduría de cómo prevenir las enfermedades y, lo más importante, ¿podemos curarnos cuando nos enfermamos? ¿Podríamos hacer algo desde estos tres niveles? Pensamiento, mente, emoción. ¿Qué tanto podemos impactar hacia crear la salud? Comparado con qué tanto somos efecto de la enfermedad. Es decir, en pocas palabras, podemos hacer algo cuando estamos enfermos para curarnos desde nuestra propia iniciativa, comprendiendo esta sabiduría interna de nuestro ser. Podemos prevenir enfermedades con esta misma energía, pensamiento, mente, alma, emoción, cuerpo. Definitivamente sí. Yo, desde mi convicción y certeza, soy un caso de una enfermedad que le nombramos enfermedad psicosomática, pero una enfermedad intensa en mi cerebro, manifestada como convulsiones, dolor intenso todo el tiempo durante aproximadamente 20 años, con ataques convulsivos. Pude sanar de esta enfermedad gracias a que tenía y tuve este conocimiento del que quiero hablar y me emociona mucho compartir con ustedes. Un conocimiento tan importante que puede determinar si me mantengo sano y prevengo enfermedades por ese estado de comprensión y sabiduría, o si ya tengo una enfermedad, poder dirigir esa energía para crear salud. A mí me emociona mucho y me da mucha esperanza esta expresión: podemos crear la salud.
Desde mi conciencia puedo crear la salud. Desde mi mente puedo crear y afianzar la salud. Desde la emoción podemos crear salud. Y podemos afianzar salud. Y si combinamos esos tres elementos, que son entidades reales que somos, pensamiento o espíritu, mente, ideas, información, memorias, alma o emoción, y comprendiendo la energía vital del cuerpo, podemos definitivamente crear la salud. Y ese es el propósito, parte del propósito de este tema en particular, la salud. Proporcionar una comprensión y soluciones prácticas, objetivas, alcanzables, para que podamos crear la salud, mejorar nuestra salud, prevenir enfermarnos, a pesar de que este entorno nos pone toda una plataforma de elementos que están diseñados para la enfermedad, como los excesos de azúcares, el exceso de refresco. O sea, México es un país, el país que más consume refresco. Y no es casualidad que es el país que más obesidad y más diabetes tiene. Tiene relación este tipo de enfermedades con el consumo de azúcar y otros elementos. Pero estoy poniendo ejemplos objetivos de una realidad que estamos viviendo y enfrentando y que es, la verdad, muy desafortunada y también desastrosa. Ok, pero vamos a enfocarnos a las soluciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo se crea la salud? Vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo crear la salud? ¿Cuáles son las leyes, principios que nos ayudan cuando nos entendemos a tener una mejor salud? Y si estamos enfermos, a recuperar nuestra salud y a recrear este estado de salud. Entonces, ¿qué es salud? Vamos a compartir un concepto simple de salud. Algo tan importante. ¿Qué es salud? Un estado de bienestar general. El estado óptimo del ser humano en cuanto a pensamiento, mente, emoción y cuerpo vendría siendo el estado de salud, un estado de bienestar general. ¿Qué es bienestar? Como dice la palabra, en su simplicidad máxima, estar bien. Nuestro estado, la condición física, mental, espiritual, de estar bien en óptimas condiciones. Entonces, ¿qué es enfermedad? Pues el opuesto de eso. Cualquier estado o condición que nos arrebata el estado de salud o que nos aleja de un estado de bienestar, cualquier estado o condición que nos aleja de un estado óptimo del ser, pensamiento claro, una mente clara, emoción alegre, emoción positiva y un estado físico óptimo. ¿Qué es óptimo? Pues abarcaría vitalidad, salud, juventud, capacidad de movimiento, longevidad, tener estos elementos de manera palpable. Y quiero decirles que a todos nos debería interesar bastante, en sumo grado, tener un estado de salud óptimo, crear un estado de salud óptimo y alcanzar ese estado si es que ya lo perdimos. Ese es el enfoque, es parte del propósito. El primer concepto, crear salud. Después desarrollarnos y al final crear liderazgo, tener niveles óptimos de liderazgo, pero necesitamos empezar por la salud definitivamente. Muy bien, entonces vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento para continuar con esta información interesante. Es momento de unos mensajes de interés para usted y regresamos. Los sueños son el motor que ha impulsado la grandeza de la humanidad.
¿Cómo se produce el envejecimiento? Este proceso irreversible y progresivo no es otra cosa que el deterioro paulatino en la regeneración celular, tanto en cantidad como en la calidad de las mismas. Por lo que resulta de mucha ayuda el cuidado de nuestra salud y el proveer externamente de las sustancias que el organismo deja de producir. Una alimentación sana, el ejercicio, una salud mental equilibrada, dormir adecuadamente y evitar en lo posible la pandemia del estrés son elementos que contribuyen a retardar los efectos del envejecimiento. Hola amigos, hoy como todos los días saludándoles su servidor Gerardo Ibarra con la reflexión del día de hoy. La diferencia entre un rico y un pobre no la hace el dinero, sino el pensamiento. Para los pobres el dinero tiene dos destinos, gastos y gustos, mientras que para los ricos tiene tres, gasto, ahorro e inversión. Y recuerda, si tienes que decidir, decide por lo mejor. Para viajar, Transportes La Bufadora, Baja California. Este es un geyser en la península de Baja California en la ciudad de Ensenada. Ocasionalmente es considerado un geyser marino, sin ser una fuente termal como suelen serlo, sino que es una combinación de una cueva con el oleaje proyectándose hasta a 28 metros sobre el nivel del mar, que lo hace el segundo de más altura después del de Hawái. Visita este y otros lugares de nuestro México con la seguridad y confort de Transportes LAR, ya que disponemos para tu comodidad de camionetas Sprinter para 20 pasajeros o autobuses de gran turismo con capacidad de 40 hasta 50 pasajeros. La mejor opción para viajar, Transportes LAR. Continuamos. Bienvenidos nuevamente, estamos aquí de regreso después de esta pausa y continuamos con este tema sumamente interesante de salud y compartiendo información de valor para todos ustedes. Entonces, decimos que la salud se puede crear, definitivamente se puede crear si tenemos el entendimiento de lo que somos. Entonces, la primera pregunta que surge es, pues, ¿qué somos? Cuando digo, ¿qué soy? ¿Qué somos? Pensamiento, mente, emoción, cuerpo. ¿Qué es eso? ¿Qué es pensamiento? Vamos a definir espíritu como pensamiento. Existen leyes del pensamiento y necesitamos comprenderlas porque estas leyes nos dan una certeza de cómo crear nuestra realidad. Y la realidad es todo lo que hemos manifestado en este universo material, o todo lo que vemos manifestado del mundo interior hacia el exterior. Nuestras realidades son nuestras condiciones de vida manifestadas, visibles y palpables. En este caso, salud o enfermedad es algo visible, es palpable, perceptible, se puede medir, se puede tocar. Puedes ir con un médico y te va a decir, pues tienes esto, tus síntomas son X, Y o Z. Y llamamos enfermedad. Decimos que la enfermedad es cualquier desviación de un estado óptimo, cualquier deterioro de ese estado óptimo, cualquier estado que reduce nuestro bienestar general, nuestra vitalidad, nuestra juventud, nuestra fuerza, cualquier estado que reduce la claridad mental, por ejemplo en las enfermedades mentales, cualquier estado de conciencia que me quita mi tranquilidad, estamos hablando de estados de enfermedad. Me gusta aclarar que enfermedad no solamente es cuando alguien está postrado en la cama. Ese es el último grado de una manifestación de enfermedad. Pero la enfermedad en sí empezó mucho antes que la manifestación del cuerpo que está postrado ya en una cama. Desde los primeros estados
perceptibles desde las primeras mínimas sensaciones de malestar físico, de emociones negativas, inconformidad o dolor emocional, desde los mínimos estados de conciencia negativa, o sea, de intranquilidad en el alma o en el espíritu, y desde los primeros estados de donde se pierde la claridad mental. Estamos ya hablando de un estado de enfermedad. Dijimos que enfermedad es cualquier desviación, cualquier factor o elemento o cualquier estado que me retira de un estado de bienestar, de un estado óptimo, desde un punto de vista integral. Enfermedad entonces sería cualquier estado de sentirme mal conmigo mismo, pensamientos autodestructivos, una mente confundida, emociones negativas y sensaciones del cuerpo que ya no son óptimas o que no son normales. Podemos poner 1000 ejemplos. ¿Qué es enfermedad? En resumen, simplemente mirar alrededor, en tus familiares, en los hospitales, y cualquier persona que no esté en un estado óptimo está en un estado de enfermedad. Personas cansadas, personas obesas, personas con diabetes, personas con niveles bajos de energía, personas con dispersión de la mente, personas con confusiones en su mente, personas que están en el pasado, personas que son adictas a cualquier tipo de sustancias, vicios, drogas, cigarro, alcohol, marihuana, cualquier persona que manifiesta estados nerviosos, neuróticos, estresados, ansiosos, depresivos, enfermedades emocionales. Cualquier persona que tiene una falta de conciencia para dirigirse bien en la vida, enfermedades espirituales. Todo lo que la religión abarca como el concepto del pecado, que vendrían siendo en resumen acciones destructivas en cuanto a comisión y omisión, cosas que cometemos, cosas que omitimos, que resultan en que mi espíritu, mi espiritualidad se debilita o se degrada, y entonces perdemos poder. Enfermedades espirituales es algo que la verdad no cuesta trabajo entender. Simplemente necesitamos mirar alrededor en nuestro entorno. Todos conocemos personas enfermas, y pues lo más seguro es que todos hemos estado en alguna ocasión, hemos estado enfermos. Y también me atrevo a decir que muchos estamos enfermos y no nos damos cuenta. Es decir, porque tenemos esta apariencia de que solamente al estar postrado es que ya le llamo enfermedad, pero muchos estamos enfermos en el concepto que estamos compartiendo, desde estados mínimos, los primeros estadios de inconformidad, de infelicidad, de cansancio, de debilidad, de manifestaciones físicas, dolores, molestias, achaques, conciencia de mi moralidad, o sea, es decir, cualquier estado en mi espíritu, en mi conciencia, que me quite mi tranquilidad, cosas que no estoy haciendo bien, cosas que ocultamos, cosas que afectan a mi alma. Estados de enfermedad en una escala desde los primeros estados de inconformidad, de malestar espiritual, mental, emocional y físico, desde los primeros estados de retirarme de la alegría, del bienestar general óptimo, y en una escala de descenso hacia los estados más bajos de la enfermedad, que es lo que normalmente llamamos enfermedad, nuestro concepto normal de enfermedad, cuando ya vemos a alguien postrado en la cama. Ok, ¿cómo crear la salud? Necesitamos entender y dominar las leyes del pensamiento. Vamos a empezar a clarificar
¿Cuáles son estas leyes que al tenerlas entendidas me den la comprensión, la sabiduría y la certeza de que al aplicarlas puedo crear un impacto en mi estado integral de ser, desde mi pensamiento a mi mente, a mi alma, que es emoción, y a mi estado físico? Las leyes del pensamiento. Le nombro la ley primaria del pensamiento. ¿Por qué primaria? Porque en mi punto de vista debería ser la primera ley más importante de comprender y saber hasta la certeza cómo se dirige esto que llamamos pensamiento. Espíritu igual a pensamiento. Ahorita nos vamos a quedar con que espíritu sinónimo pensamiento, para no meternos en todo este tema ahorita por el momento de definir todo lo que es el espíritu que se relaciona con la religión, lo que se interpreta que es religioso. Vamos a nombrar en términos prácticos para el tema del comprender cómo mejorar y crear la salud. Necesito comprender cómo gobierna, cómo se rige, bajo qué leyes se crea o se determina y se dirige mi pensamiento. Y si este pensamiento tiene poder y causa para crear salud. En mi experiencia y en mi certeza, definitivamente sí. ¿Qué es pensamiento? En términos simples, todo tu conjunto de ideas, convicciones, creencias o paradigmas. Voy a definir aquí en este momento qué es un paradigma. Le voy a nombrar a paradigma tus pilares de pensamiento, esas ideas fijas, firmes, arraigadas, que están en la mente y que gobiernan, que crean nuestros comportamientos y nuestras conductas. También crean nuestros hábitos. Los paradigmas son el conjunto de ideas fijas, profundas, que pensamos y creemos que son verdades absolutas, pero crean toda nuestra realidad y no todas son verdad, pero el individuo piensa que es verdad, un paradigma. Una idea fija, arraigada, profunda, como un pilar, como si tuvieras un pilar poderoso de pensamiento que está ahí fijo, firme y gobernando al individuo en cuanto a su pensamiento, comportamiento, actitudes y hábitos. ¿Ok? Entonces, aquí voy a cerrar por ahora. Vamos a terminar en unos breves momentos este tema de la salud. Vamos a continuar con el tema de la salud. El siguiente tema de mañana va a ser empezar a explicar las leyes del pensamiento. Y queremos decirles que estamos en vivo, que se sientan con la confianza de llamar. Ahí en la pantalla ustedes ven los teléfonos a los que pueden llamar y hacer cualquier pregunta o comentario que tengan sobre el tema, si les gusta, si les interesa, dudas, preguntas. Estamos en vivo y estamos receptivos a la comunicación. También quiero avisarles que está anunciado que vamos a estar dando estos temas lunes, martes y jueves. Por esta semana solamente va a ser hoy y mañana, porque el jueves sucede un cambio en la agenda por un evento impredecible que se presentó, pero a partir de la siguiente semana ya vamos a estar como está determinado en la agenda, lunes, martes y jueves. Estamos entonces para servirles. Cualquier pregunta o comunicación, con toda confianza, tenemos línea abierta. Nos va a encantar establecer contacto con ustedes. Vamos a cerrar por hoy. Si no hay preguntas y si las tienen, en el siguiente programa ya saben que se pueden comunicar con toda confianza. Es un placer servirles y recordando nuestro propósito es que este canal fue creado originalmente para compartir temas motivacionales. Entonces estamos agarrando esa línea y nuestra misión es ayudarte a ti y al mayor número de personas a conocerse a sí mismos, a descubrir quién eres tú verdaderamente, el verdadero yo,
el verdadero potencial y todas las leyes que gobiernan nuestro interior, pues que es nuestra capacidad y nuestro poder de crear. Entonces, un placer estar con ustedes y nos vemos en el próximo programa, que es el día de mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Seamos lo mejor de